Buenos días a todos. Creo que se me escucha ya. Sí, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia online Clúster Marítimo Español que nos va a ofrecer en esta ocasión Quirón Prevención. Bueno, ya creo que algunos me conocéis, soy Ruth Latorre del Clúster Marítimo Español y voy a moderar esta sesión. Bueno, son ahora las 10:32. Vamos a dar unos minutitos de cortesía mientras se van incorporando todos los asistentes. Y si les parece, les voy a ir mientras tanto dando unas pautas o informando de las pautas que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de esta conferencia. Bueno, son solamente 3 apuntes. En primer lugar, decirles que como es habitual en estos eventos, les mantendremos con los micrófonos apagados para evitar bueno, pues que haya interferencias de sonido o problemas de ruidos que vengan de algún asistente, ¿de acuerdo? Entonces estarán en todo momento con el micrófono apagado. También comentarles que cuentan con un chat, normalmente lo verán en la parte derecha de la pantalla abajo, ¿de acuerdo? Algunos a lo mejor les salen en otro sitio, pero en general se ve en la parte derecha de la pantalla abajo. En ese chat pueden transmitirnos todo lo que necesiten. Está habilitado para que nos vayan mandando las preguntas que le vayan surgiendo o cualquier comentario, algún problema técnico que les pueda surgir en algún momento o, bueno, cualquier cosa que necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros les atenderemos sobre la marcha y recopilaremos todas las preguntas que vayan dirigidas al ponente para trasladárselas al final, una vez que concluya su intervención. ¿Qué más cosas? Bueno, decirles también que vamos a grabar la presentación. Como saben, estamos grabando todas estas conferencias online para poder luego ponerlas a disposición de los asistentes, por supuesto, pero también de los socios que no hayan podido disfrutarlas en directo. Entonces, bueno, pues después de unos días, bueno, yo creo que para el viernes puede estar, les mandaremos un link con la publicación de nuestra página de YouTube donde está grabado. Y bueno, ¿qué más cosas? Decirles que nuestro presidente de honor, don Federico Esteves, será quien dé la bienvenida en esta conferencia. Y bueno, pues sin más, les parece que son ya 34, ya veo que hay un alto porcentaje de los asistentes que estaban registrados incorporados a la sesión. Con lo cual, bueno, pues para no demorarlo mucho más, vamos a ir dando paso a la bienvenida de don Federico Esteves. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Deseo una vez más reiterar mis sentimientos de condolencia y dolor por los fallecidos en esta pandemia y mis mejores deseos de salud para todos vosotros y vuestras familias. Quiero asimismo agradecer a Gabriel Rodríguez del Río y a Quirón Prevención por el encuentro sobre el papel de los servicios de prevención frente al SARS-CoV-2. La prevención de riesgos laborales es una pieza fundamental para el funcionamiento de las empresas, sea cual sea el sector económico al que pertenezcan. Tiene como objetivo proteger al trabajador de los riesgos que se derivan de la ejecución de su propio trabajo y se regula en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a todas las empresas a cumplir con unas exigencias legales en materia de gestión de riesgos, siendo preceptivo el establecimiento de los procedimientos adecuados para la gestión de los mismos. Es muy habitual que las organizaciones externalicen estos servicios a través de servicios de prevención ajenos, que son las organizaciones técnicas preventivas encargadas de gestionar sistemas de prevención de riesgos laborales. Además de llevar a cabo la evaluación de riesgos, la identificación de los mismos en cada entorno de trabajo y a la formación de trabajadores en estos sistemas, quizá uno de los papeles más importantes de estos organismos es la adaptación de las situaciones de riesgo a las nuevas circunstancias.
El artículo 16.2, apartado A, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la evaluación de riesgos se actualizará cuando cambien las condiciones de trabajo y se revisará con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. En el contexto de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, los servicios de prevención están siendo fundamentales para llevar a cabo la implementación de las medidas preventivas, en este caso, para frenar los contagios y para asegurar una reincorporación segura de los trabajadores a sus puestos físicos. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo insiste en que la gestión actual de la prevención y de los riesgos laborales debe ajustarse a la situación excepcional causada por el COVID-19 y por ello toma especial importancia la necesidad de ser rigurosos en el uso de la información que se pone a disposición de los profesionales que desarrollan su actividad en este ámbito. En esta presentación, Gabriel Rodríguez del Río nos hablará de cómo desde Quirón Prevención han hecho frente a esta problemática asumiendo los requisitos impuestos por las administraciones y adaptándolo a las necesidades concretas de cada compañía. Gabriel Rodríguez del Río está integrado en la Dirección de Negocio de Quirón Prevención como responsable del área de seguridad y sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales. Su formación de base es Ingeniería Técnica Industrial y posgrado en prevención de riesgos laborales. En el año 1999 entró en FREMAP, Mutua de Accidentes, donde comenzó su labor como profesional de la prevención, primero como técnico, prestando servicio en una cartera muy variada de empresas y a partir del año 2009 quedó integrado en los servicios centrales de la entidad, realizando funciones de dirección y representando a la entidad en diferentes foros técnicos, grupos de trabajo y comités técnicos. Pues sin más y agradeciendo a todos vosotros y a Gabriel vuestra aportación, recibid un fuerte abrazo y que tengáis un buen día. Gabriel, pues cuando quieras puedes conectar tu cámara, tu micrófono. Bueno, buenos días. Muchas gracias al clúster por la oportunidad que nos da de compartir experiencias, de compartir este espacio de media hora, donde les vamos a trasladar lo que es la experiencia de Quirón Prevención en estos 3 meses. Dicho así, 3 meses parece poco tiempo, pero a mí me parece haber vivido varias vidas ya, ¿no? Desde aquel 14 de marzo que se decreta el estado de alarma, donde nuestra vida, tanto a nivel personal como profesional, cambió radicalmente y en lo que nos afecta en lo profesional, pues nosotros veníamos haciendo una labor de prevención. En mi campo de competencia pues estaba el tema de los planes de autoprotección, los documentos de protección contra explosiones, las evaluaciones de riesgo de todo tipo y todo eso paró. Pararon las mediciones de ruido, pararon las mediciones de químicos y toda la actuación la hemos focalizado en luchar frente a la COVID, ¿no? Todo eso se transmitió en, primero, asesorar a las empresas y ayudarles a implantar de manera efectiva el teletrabajo y también en hacer evaluaciones de riesgos del nivel de exposición frente al COVID y hacer planes de reincorporación y de contingencias. Y en estas seguimos, ¿no? Tratando de ayudar a las empresas a pasar este trance y actualizándonos día a día con todo lo que va saliendo para que ese asesoramiento sea lo más eficaz posible. La presentación la he dividido en 3 bloques, ¿no? El primero vamos a ver unos aspectos generales. Sí, vale. Lo primero, aspectos generales, una presentación, aunque son conceptos muy manidos y que todos de alguna forma creo que tenemos conocimiento, incluso medios de comunicación, ha habido mucha información, incluso sobre información, pero sí me voy a parar en 3, 4 aspectos que creo que son claves para hacer prevención frente a la COVID. Entonces, voy a ir a esos conceptos. Luego voy a entrar en una parte que no es legal, no es de alguna forma hacer un recopilatorio de qué criterios técnicos y legales tenemos de lucha frente al COVID y en cuáles nos hemos apoyado los servicios de prevención.
En principio aquí hablamos mucho más de criterios técnicos que legales, ¿no? Hay muy poca legislación como tal que podamos entender de obligado cumplimiento y sí que hay muchas guías, recomendaciones y pautas que estamos aplicando en las empresas. Yo en esta exposición intentaré dirigirles a lo que más útil nos ha resultado y lo más eficaz. Y por último también quiero contarles que en esta fase ya en la que parece que va remitiendo, por lo menos en España, parece que lo peor ha pasado, las empresas van retomando la actividad, pues sí que se está viendo que hay una necesidad en muchos casos de demostrar ante terceros de que se han adoptado las medidas que se deben adoptar y que los protocolos que se aplican en las empresas son seguros. En base a eso nos llegó una petición de poder hacer un sello, un certificado donde un externo pueda decirle a las empresas que han cumplido con todas las medidas que debían cumplir y las tienen implantadas de manera eficaz. En base a eso montamos un servicio de consultoría y verificación que finalmente va a venir avalado por cualquiera de las certificadoras de más prestigio que hay acreditadas por ENAC, como son por las que ya conocemos, ANOR, SGS, AP+, y QFreiland. Son las 4 con las que hemos llegado a un acuerdo para que se certifique ese protocolo seguro COVID y al final también les comentaré la sistemática. Bien, en cuanto a la presentación, en cuanto a esos conceptos que comentaba iniciales, es importante decir, vamos a tratar de dar respuesta a todas estas preguntas que vemos aquí, ¿no? Hay que hacer una evaluación de riesgos frente a la exposición, le corresponde a la empresa hacerla, se debe formar e informar a los trabajadores. El teletrabajo, ¿qué diferencias hay entre el teletrabajo convencional que estaban asumiendo muchas compañías y el que ha venido motivado por el SARS-CoV-2, ¿no? Las obligaciones empresariales en cuanto a EPIs y material sanitario y luego también la importancia de la coordinación. Con esos 3 bloques que he comentado, trataré de dar respuesta a todas estas preguntas. De la información que nos llega a nosotros, desde luego, hay mucha información, como decía. El asesoramiento que Quirón Prevención está dando a las empresas se basa en la información oficial, información que primero fue trasladada por la OMS y en la información que ha ratificado el Ministerio de Sanidad y que ha hecho a través de las distintas guías y protocolos ha implantado en nuestro país. Huimos de todo aquello que no esté contrastado, aunque tenga cierta base científica, aunque veamos que puede tener alguna de las líneas algo de recorrido, estamos atentos, las vamos viendo, las vamos siguiendo, pero todo lo que nosotros vamos trasladando es lo que tenemos de las fuentes oficiales. Y de las fuentes oficiales nos llega que este virus pues, parece que tiene un origen zoonótico, algo que es bastante habitual que pueda ocurrir. Y en cuanto a la enfermedad, a la COVID, pues sí que se tienen evidencias de que parece que el periodo de incubación está entre 4 y 7 días, con un promedio de 5, pudiendo en algunos casos llegar a ser de 2 a 14, ¿no? Requiere, lógicamente, el aislamiento. Algo muy importante para poder hacer prevención, es como siempre en prevención hay una máxima, ¿no? Que hay que tratar de tratar los riesgos en su origen. Pues es fundamental conocer la vía de transmisión para poder aplicar medidas. Bueno, repito, con la información oficial que tenemos a día de hoy, el virus se transmite por vía aérea, pero de persona a persona. El virus se transmite por esas secreciones respiratorias de 5 micras, donde, entre otras muchas cosas, puede viajar el virus. Y en esas secreciones de 5 micras se ha estimado y se ha valorado que normalmente en una distancia inferior a 1,5 metros, esa micra va a decantar, no va a llegar al interlocutor. Por eso es fundamental y se establece ese espacio de seguridad. Primero se hablaba de 2 metros, ahora en el decreto ley que fue publicado el otro día se habla de 1,5 metros, pero parece que es la distancia a partir de la cual podríamos mantener de forma segura una conversación, incluso con alguien que pudiera tener síntomas. Entonces, es clave esa vía aérea persona a persona. La otra posibilidad de contagio es porque ese virus que viaja en esa secreción respiratoria de 5 micras, al final va a decantar, no va a llegar a otra persona, pero sí va a depositarse en superficies. Y siempre se nos ha indicado que esa vía indirecta también puede ser fuente de contagio. Ese virus que va a permanecer vivo en alguna superficie, pues teniendo contacto con la mano y después llevando la mano a las mucosas, tal, pues es otra fuente de contagio. Visto así, por ejemplo, la vía aérea en principio se descarta, aunque hay varias investigaciones abiertas y es algo que se le sigue dando vueltas. Pero la teoría es la que les transmito. Si tenemos una habitación de dimensiones pequeñas y ahí hay varios enfermos de la COVID, si esos enfermos salen de la habitación y sin
coincidir con ellos, entra una persona que esté sana, lo que se nos ha dicho es que no nos debe preocupar el aire. Lo único que nos debe preocupar son las superficies donde el virus ha podido quedar depositado. No hay esa vía aérea a través de aerosoles, no hay esa vía. Por tanto, las cuestiones de ventilación, recirculación de aires acondicionados, luego hablaré de ellas, pero aquí la vía de contagio principal es persona a persona y por el contacto con superficies. Siendo esto así, ya tenemos claro cuáles son las medidas de prevención y son las que nos están indicando. Primero, distanciamiento. Si ese distanciamiento no es posible, tendremos que llevar las mascarillas para evitar el control de esas secreciones respiratorias en vía de tos, estornudo, simplemente con la respiración. Y para el virus depositado en superficies, la medida principal es la limpieza y desinfección, que tiene que tener una mayor frecuencia, tiene que establecerse unos protocolos, tienen que estar comprobados que los productos que utilizamos son virucidas, que efectivamente se ha demostrado que son eficaces frente al virus, pues toda la prevención que vamos a hacer en las empresas gira en torno a estas medidas, ¿no? Es muy importante entonces, viendo el que el virus se puede depositar en superficies, es importante conocer cuánto tiempo vive en esas superficies. Y es importante para hacer prevención. Se nos ha dicho en condiciones de laboratorio ideales, entre 21 y 23 grados, con una humedad relativa del 40%, el virus vive en el cobre 4 horas, en el cartón hasta un día, acero inoxidable 2 días, en plástico 3 días. Y luego el papel nos indican 3 horas sobre superficie de papel, puede ser un pañuelo, en madera, ropa o vidrio de 1 a 2 días. Esto es importante para hacer prevención. Un debate que ha habido ahora que se han abierto las tiendas de ropa es, bueno, ¿qué hacemos con la ropa que se ha probado un cliente que no vamos a tener control, evidentemente, porque incluso ya sabemos que este virus y esta enfermedad, siendo asintomática, hay posibilidades de contagio. Ahora dicen las últimas noticias, es que parece que mucho menor de lo que se pensaba, pero es cierto que una persona asintomática se ha podido probar la ropa y esa ropa no se la lleva. Bueno, pues se ha mirado que, claro, el hacer un tratamiento, un lavado y desinfección de esa ropa nueva, pues tampoco podría ser muy conveniente por el deterioro de la misma. Y al final se está yendo más a llevarla en cuarentena. Si alguien se la ha probado, si alguien ha podido infectar esa ropa con el virus, pues tenerla en cuarentena al menos 2 días hasta que otro cliente se la pueda probar, porque es el tiempo suficiente para que el virus haya muerto. Bien, pues por eso quería hacer hincapié en estos datos, porque todas las medidas que planteemos de prevención hay que hacerlas en torno a esto. La limpieza de una mesa en un puesto de oficina, ya vemos que el virus en el plástico pues tiene una vida de hasta 3 días, con lo cual parece importante que si hay un puesto de recepción donde tenemos rotando personal o un puesto de admisión en un hospital y cada 2 horas hay una persona, pues es fundamental que entre cambio y cambio se tenga que limpiar y desinfectar ese puesto. Lo estamos viendo ahora pues en la hostelería, cada vez que hay un cambio de clientes en las mesas, esa necesidad. Bien, más cosas que son interesantes que podamos comentar. Datos que nos han dado del virus. Afecta más a hombres. La edad frecuente es mayor o igual de 45 años. El rango de más riesgo es el de 65 a 75, como todos sabemos. Sabemos que aunque ha habido casos últimamente que se nos ha comentado, no suele afectar a niños ni menores de 18 años. Ha cambiado el cuadro de patologías por las que considerar a las personas vulnerables, pero desde el principio ya se nos dijo que enfermedades cardiovasculares, diabetes, pues son enfermedades, son cuadros que hay que tener en cuenta a la hora de ver la complicación que pueda tener la enfermedad. Transmisión, he hablado de ella. Y luego la tasa de mortalidad. El dato que nos vino de la OMS es de que este virus tenía, pues al no tener ni tratamiento ni vacuna, una mortalidad de 2,3%. Si nos damos cuenta, los datos que nosotros desde el principio de la pandemia hemos visto en España no se corresponden con esa tasa de mortalidad. Según el dato de infectados y el dato de fallecidos, en España nos hemos movido entre el 10 y el 15%. ¿Quiere eso decir que el virus en España es diferente? ¿Quiere eso decir que aquí se complica más por algún motivo? Bueno, pues la explicación que tenemos a eso está en el recuento. Eso creo que más o menos tenemos todos la idea clara. El criterio de recuento, como saben, desde el principio ha sido que solamente se consideran casos contagiados aquellos que hayan sido
comprobados, diagnosticados mediante una PCR. Y al principio la verdad es que escaseaban. Entonces todos somos conscientes de que tuvo que haber muchos casos de contagio, muchísimos, que no quedaron diagnosticados por la PCR. Sí es cierto que los casos que se complicaban, que se entraban en UCI, que finalmente han sido las personas fallecidas, pues sí que casi todos ya tuvieron PCR. Con lo cual, ese dato de 27.300 y pico fallecidos que tenemos en España sí que puede estar más próximo a la realidad, aunque también es cierto que conocemos por las informaciones que ha habido fallecimientos, sobre todo en residencias, de personas que han muerto por sintomatología de la COVID, y que no se les hizo una PCR y que por lo tanto no estaban en las estadísticas. Entonces, había ese sesgo, ¿no? Que los contagiados, sabíamos que los oficiales son muchos menos de los que había y también algo menos el de fallecidos. Cuando ahora se ha hecho el estudio serológico, cuando ya se ha visto qué parte de la población ha podido generar anticuerpos con esa muestra representativa, pues ya el dato sí nos cuadra, porque ahora ya nos dicen que entre 2 millones y medio de la población ha entrado en contacto con el virus de alguna forma. Podemos hablar entonces de ese número de contagiados. Si damos por bueno que el dato de fallecidos estará en torno a 30 y algo mil, ya nos damos cuenta que sí, que los 2 millones frente a esto nos movemos en un rango de porcentaje que es coincidente con el que nos decía la OMS. Entonces, bueno, pues ese dato parece que era fiable. A mí me da cierto pudor el hablar con esta frialdad de estas estadísticas porque de alguna forma no deja de haber unos dramas detrás importantes, ¿no? Me lo decía un amigo, ¿no? Cuando hablamos de un fallecido y le ponemos nombres y apellidos y conocemos a su familia, hablamos de un drama. Cuando hablamos de 1.000 fallecidos, hablamos de una estadística. Y aquí nos acostumbramos a que sabíamos en muchos días, tristemente en marzo, que teníamos 900 fallecidos, pero lo más triste es que sabíamos que al día siguiente iba a haber otros 900 y otros 900 y por desgracia nos tuvimos que acostumbrar a esa normalidad. Ahora mismo ya, por suerte, pues sí que vivimos otra situación donde sigue siendo peligroso porque seguimos sin tener una medicación, seguiremos sin tener una vacuna. El proceso de la vacuna, pues también, como conocéis, es un proceso muy largo y además tiene sus tiempos y tiene sus etapas y hay que probarlo y una vacuna tiene que ser segura y tiene que haberse probado los efectos que puede tener y eso lleva necesariamente tiempo. Si me permiten el símil, es como un embarazo. Al final, un embarazo dura 9 meses. Y por mucho que pongamos a 9 mujeres, no conseguimos que se tenga un niño en un mes, ¿verdad? Porque hay unos tiempos a seguir, pues pasa igual. La vacuna necesariamente para que sea segura tiene que tener unos plazos. Probablemente sí que la línea de los tratamientos sea una línea que pueda llegar antes y sea una línea que nos pueda dar alegrías, que ya cada día alguna nos va dando. Y de hecho vemos que cada vez son menos los casos que se complican. Bien, pues no me quiero enrollar mucho más. Simplemente darles estos datos, aunque eran más o menos conocidos por todos, porque son muy relevantes. Es importante también ver la evolución que ha tenido en todo el mundo. Ahora tenemos muchos vídeos con Sudamérica porque, claro, allí el impacto ha sido mucho menor, pero hay países con sistemas sanitarios muy débiles. Veíamos las imágenes estos días de Bolivia y no es que Bolivia haya tenido, no llega a los 1.000 fallecidos. El problema es que ha colapsado el sistema sanitario y directamente pues está dando las situaciones tan dramáticas que estamos viviendo. Todo lo que es el cono sur ha tenido muchísimo menos impacto. En Argentina no llegamos a los 1.000 fallecidos y han tenido ya un confinamiento muy similar al nuestro, es decir, que el problema económico igualmente lo tienen. Y ahora, pues también tienen el miedo de que ahora llega el invierno. Según todo lo que apunta, pues como todos estos virus de tipo respiratorio, el clima a nosotros nos va todo a favor con el ultravioleta y las horas de luz y el calor, y ellos tienen ese temor de los posibles repuntes, ¿no? Aquí en España ya los expertos han apuntado a que hay que seguir teniendo mucho cuidado, pero con especial atención con la llegada de la gripe convencional y con la llegada del otoño y del invierno. Espero que para esas fechas, aparte de que vamos a estar muchísimo más preparados a nivel de medios, tenemos en todas las empresas y organizaciones muy claras las pautas que hay que realizar. Bien, en cuanto al sector pesquero, la crisis del COVID tiene dos vertientes. Una, la sanitaria, evidentemente la que más nos ha preocupado, pero no hay que perder de vista la económica. Por los datos que he podido recopilar y que me he apoyado en la información del clúster,
pues ahí vemos que va a tener un impacto económico importante. El sector pesquero, en la flota de bajura ha habido hasta un 40% de parón, y en la de altura y gran altura muchas dificultades con las llegadas a puerto internacional, con los relevos de la flota. La actividad deportiva en puertos pues prácticamente quedó reducida al mínimo. El transporte marítimo, si bien ha seguido, pero el número de pasajeros se ha reducido en un 93%. Hay una afectación importante en actividades como astilleros, la náutica de recreo, seguros marítimos y, bueno, con una problemática casi común a todos los sectores de falta de EPIs y de dificultades en muchos casos para aplicar el distanciamiento. No todas las actividades, y el sector pesquero es un buen ejemplo, no es tan fácil el mantener ese distanciamiento de 1,5 metros. Entonces, bueno, cada sector, cada empresa tiene que analizar las medidas a aplicar. Aquí no vale el café para todos, porque cada actividad, esas medidas que veíamos de distanciamiento y limpieza, las tiene que aplicar y las tiene que concretar dentro de lo que es su actividad. En cuanto a criterios legales en prevención de riesgos laborales, pues venimos 20 años trabajando con una base legal que, si bien es cierto que no, por supuesto, no podía estar adaptada a la situación que estamos viviendo, pero sí que hay varios decretos que nos pueden ser útiles. Nos es útil el de EPIs, el 171, y nos es muy útil el Real Decreto 664, porque es el que nos daba las pautas de cómo proteger a los trabajadores frente al riesgo biológico. En él nos podemos apoyar para muchas de las medidas que se están aplicando. Y luego, añadido a esta normativa, pues hemos tenido, desde el 14 de marzo que se decreta el estado de alarma, pues un torrente de órdenes ministeriales, de guías, de procedimientos, de pautas que nos han ido dando luz de lo que teníamos que hacer. Ahora mismo ya, una vez que lleguemos a la nueva normalidad, se publicó la semana pasada el Real Decreto Ley 21/2020, que será el que marque todas esas pautas para la nueva normalidad. Como ven, aquí hay dos normativas, una específica de prevención y que afecta a los servicios de prevención y a las empresas, y hay otra parte también que es del Ministerio de Sanidad, porque la COVID, si nos salimos de los sectores sanitarios y sociosanitarios, estamos hablando de un problema de salud pública, que evidentemente afecta a la prevención de riesgos laborales en la medida en que las empresas tienen que actuar y tienen que organizar sus centros de trabajo para que sean seguros. Pero no es en un taller mecánico no es un problema de prevención de riesgos laborales como tal, es un problema de salud pública que en el ámbito de la empresa requiere que se hagan actuaciones. De hecho, toda esta regulación no viene por trabajo, lógicamente viene por quien manda, que es Sanidad. Los propios inspectores de trabajo sacaron un criterio aclarando cuál es su actuación. Si un inspector recibe una denuncia de que en un centro de trabajo, como pueda ser una fábrica, no se cumplen determinadas medidas, el inspector está acudiendo, está inspeccionando y está instando a las empresas a que se cumplan esas medidas. Si el caso fuera muy grave, hasta ahora yo no he visto sanciones, lo que sí puede instar a Sanidad para que sancione, incluso estaba establecido que en un momento dado se pudiera dar comunicación a la policía y se pudiera actuar. En cualquier caso, el papel de la inspección de trabajo, como el de los servicios de prevención, es velar porque se cumplan esas medidas en el centro de trabajo y de alguna forma ayudar también a las empresas y advertirles de ese cumplimiento. Entonces, los servicios de prevención vamos lógicamente alineados con esta cuestión. ¿Qué es lo primero que tuvimos que hacer? Evaluaciones de riesgo. Para hacer evaluaciones de riesgo es importante separar lo que decía antes, ¿no? El artículo 16 de la Ley de Prevención nos habla de una evaluación de riesgos, de los riesgos laborales. Si nos vamos a los sectores sanitarios y sociosanitarios, la COVID es un riesgo laboral, porque se va a atender a pacientes que pueden tenerlo y es un nuevo virus y, bueno, hay que establecer unas medidas que son de prevención y que son EPIs que tienen que utilizar y hay procedimientos de limpieza a implantar y hablamos que eso debe entrar dentro de lo que es el ciclo de la documentación preventiva. Pero donde no son esos sectores sanitarios, donde la COVID, como digo, es un tema de salud pública, tenemos que hacer esa evaluación de riesgo de exposición, pero que ya no tenemos por qué asociarla a la del artículo 16 de la ley. Es una evaluación que debemos hacer, así nos lo han establecido en los protocolos a los servicios de prevención, para que la empresa tenga una orientación de las medidas que debe adoptar. Vamos a ir a la matriz 3x3 que todos conocen para valorar un riesgo. Y lo que nos decía ya en ese protocolo que nos decían para los servicios de prevención, hay 3 niveles de exposición. Baja probabilidad, exposición de bajo riesgo y exposición de riesgo. Y luego las consecuencias las vamos a considerar altas, con lo cual nos vamos a ir a un margen de riesgos entre el moderado y el severo.
En base a eso estableceremos las medidas. Para que se hagan una idea, lo que son el sector marítimo, nos moveremos normalmente en el de baja probabilidad de exposición, que ahí nos decían que eran trabajadores sin atención al público o que en esa atención se puedan mantener esos 2 metros de distancia. Y bueno, ahí se agrupa personal administrativo, de transporte, la mayor parte de la población trabajadora. Exposición de riesgo ya son esos sectores que van de alguna forma enganchando con el sanitario o que por la actividad no pueden mantener esas medidas para mantenerlo en baja probabilidad de exposición, y luego está la exposición de riesgo, que es la que entendemos en el ámbito sanitario. De la evaluación saldrán las medidas que tenemos que aplicar y bueno, no hay que ver esto como algo estático, hay que ver, según la tarea que hace un trabajador, puede moverse en distintos niveles y eso tendremos que valorarlo en función de la labor que hace el trabajador, ¿no? Bien, pues con esa evaluación vamos a implantar medidas. ¿Qué medidas vamos a implantar? Pues la primera, si recuerdan, fue el teletrabajo. Siempre ha habido un debe en España con respecto a la implantación del teletrabajo porque hay vacío legal. Es algo que no está regulado. Para implantar teletrabajo en las empresas, que nos hemos basado en el Acuerdo Marco Europeo, luego también en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y en una NTP del Instituto, la 412, que es muy útil y es la que más ayuda nos está planteando en cómo una empresa debe afrontar el teletrabajo. Lo que el acuerdo ya nos dejaba, el Acuerdo Marco Europeo y el artículo 13 nos deja claro que el teletrabajo debe ser voluntario, que cambia las condiciones en las que un trabajador presta servicio y, por tanto, requiere un cambio contractual de sus condiciones, que hay que pactar con la empresa el mobiliario y los equipos que deben utilizar. Normalmente la empresa pues aporta el teclado, aporta el monitor, el ratón y también da unas pautas y trata de establecer unos medios para que el teletrabajo sea viable. Es reversible. Tanto el trabajador puede renunciar como la empresa puede denegar ese derecho al teletrabajo porque alguien no se den las circunstancias para poder abordarlo. ¿Qué ocurrió el 14 de marzo? Pues que nos vimos obligados a teletrabajar sin tener en cuenta todas estas premisas, porque fue una situación de urgencia. Se perdió ese carácter voluntario, en muchos casos no hubo una preparación previa, no teníamos una dotación de medios, no se pudo hacer una evaluación de riesgos y, bueno, pues se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo y así llevamos 3 meses. Sí que se nos dio una lista de autochequeo, un autochequeo que podía hacer el propio trabajador para más o menos que tenga unas pautas de esos mínimos que debería cumplir el puesto, pero si no se daban las circunstancias, lo fundamental era teletrabajar. Ahora mismo hay un problema de la COVID y un problema de ergonomía. Lo que urgía era aislamiento, que cada uno nos metiéramos en casa y nos aisláramos. Eso era lo fundamental, porque también va a ser un periodo corto de tiempo. Situaciones como las que estamos viendo en las conferencias, y seguro que muchos de ustedes ahora mismo que están teletrabajando, seguro apuesto a que están en el salón de su casa con una luz a lo mejor indirecta o una luz decorativa, sentados en una silla de 4 patas y, bueno, pues sin ningún tipo con un portátil que no tienen una pantalla, ni un teclado, ni un ratón independiente. Bueno, pues así podemos pasar un tiempo y podemos pasar un tiempo en base a que no ha habido más necesidad, pero en el teletrabajo convencional esa situación no se podría permitir ni el empresario debería permitirla. No se puede plantear un teletrabajo en esas condiciones. Pasa lo mismo con la adecuación del entorno familiar. Bueno, pues estamos viviendo situaciones muy curiosas, ¿no? Yo tuve con un proveedor que al final estaba solo con su niño pequeño y le tuvo que tener en brazos toda la videoconferencia y la criatura se le dormía. Bueno, pues aquello que da un toque, bueno, de humanidad al trabajo y que todos lo asumimos como algo excepcional, pues se asume y en esta situación no había más remedio, pero a futuro y cuando esto se supere, pues el teletrabajo nunca puede estar basado en eso. Alguien no puede estar atendiendo a sus hijos pequeños y a la vez trabajando, alguien no puede estar cocinando y a la vez trabajando, alguien no, en fin, nos hemos apañado como hemos podido, pero está muy claro que hay diferencias entre el teletrabajo convencional y el motivado por la COVID. Más cuestiones que van a salir, la protección respiratoria es importante. Primero el distanciamiento y, si no puede ser, la protección respiratoria. ¿Y qué problema hemos tenido? Pues que no había ni EPIs ni mascarillas para todo. En cualquier caso, hay que saber distinguir lo que sería un EPI de lo que sería una mascarilla, que es la quirúrgica, que es un producto sanitario. En principio, para proteger al trabajador y para proteger a la persona, haría falta lo que es la mascarilla, que es EPI, la protección respiratoria, la FFP2 y la FFP3. Están ensayadas de fuera hacia adentro.
En el caso de las FFP3 y muchas FFP2 llevan una válvula de exhalación. Esa válvula de exhalación está protegida para otro tipo de riesgos, entonces a mí no me entra el aerosol o no me entra el líquido y no hay ningún problema normalmente para lo que se utilizaban estas mascarillas en que la exhalación del trabajador salga. Pero si queremos utilizarla frente al COVID, esa válvula de exhalación sí es importante porque estaríamos protegiendo al trabajador, pero esa válvula hace que no protejamos a la persona que tenemos a 1 metro. Por lo tanto, habéis visto en el sector sanitario cómo esos EPIs con esas válvulas de exhalación se utilizaban con la mascarilla quirúrgica encima para tener la doble protección, la del trabajador a través del EPI y la del usuario o cliente. ¿Y ahora a qué se ha ido a nivel de salud pública y a nivel de toda la población? Que todos llevemos la mascarilla higiénica, la quirúrgica, o en algún caso también se habla de la higiénica, que son mascarillas que todos sabemos que no protegen, pero que llevándolas todos sí que protegemos al que tenemos enfrente. Es decir, es un sistema de protección, digamos, colectiva, basado en la solidaridad de todos. Solo si las llevamos todos, todos nos protegemos, porque a nosotros no nos protege. Y no nos protege aunque le demos la vuelta a la mascarilla, que ya he visto algunos casos de las leyendas urbanas que van, como alguien ha visto, y dice, no, es que la mascarilla quirúrgica protege de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Alguien corrió la voz de que la solución entonces era darle la vuelta. Que os quede claro que por darle la vuelta a una mascarilla quirúrgica no conseguimos una FFP2. Eso está claro. Y luego también pues, que se tengan en cuenta que esas FFP2 o esas FFP3 con válvula de exhalación no protegería al que tenemos enfrente. Luego también ante la ausencia pues se nos ha permitido... Perdón, no me está pasando la diapositiva. Ahora, va lento. Bueno, sí que nos han dado pautas de la protección de esa mascarilla. Concretamente, se nos dio que con una persona que pudiera ser asintomática, a más de 2 metros no habría problema, a menos de 2 metros, si llevamos la mascarilla, si esa persona lleva la mascarilla higiénica, estaríamos protegidos. A menos de 1 metro, al menos, debería llevar la persona que quiere protegerse la FFP2 y la que tiene síntomas la quirúrgica, y a menos de 1 metro, en ambos casos, la máxima protección. Eso pues, lo fue planteando el Ministerio y también pues, se habilitó a que algunas mascarillas ante las ausencias de la FFP2 se pudieran utilizar otro tipo de mascarillas con otro tipo de certificaciones, como las que se han generalizado de la KN95, que se ha hecho en China, que tiene, parece, pues unas condiciones similares, pero que a nivel legal, en otras condiciones que no sean las del estado de alarma y cuando esto termine no se podrán utilizar conforme a la normativa que tenemos en España. Y luego también les dejo ahí documentado algunos certificados emitidos que no son válidos. Entonces, cuando se haga la compra de material, de EPIs, por favor, comprueben que estos certificados que les indicamos aquí no son los que vienen porque no serían válidos. Y si hubiera algún problema, contacten con su servicio de prevención porque estamos haciendo muchísimos asesoramientos de qué es lo que vale, qué es lo que no vale y rastreando toda esa documentación. Y luego hay otro tipo de mascarilla, la higiénica o de barrera, que también surgió pues, en ausencia de las quirúrgicas y esta, bueno, pues está indicada para la población. Se creó una especificación UNE porque, bueno, todos ustedes saben, incluso todo el mundo se puso como loco de forma casera a hacer estas mascarillas. Incluso el propio TAN ya decía que una bufanda era suficiente. Bueno, pues una bufanda podría ser suficiente siempre y cuando esa bufanda tenga unas determinadas características y eso es lo que nos marca la especificación UNE de la 0064, que también había una parte para adultos y otra para niños. Y también incluso se marcaban las pautas para aquellas que se quieran considerar reutilizables o lavables. Bueno, hago mención a esta documentación, no me entretengo porque tampoco hay otros puntos importantes que afrontar y ya nos queda poquito tiempo. En otro punto clave, limpieza y desinfección. Es importante hablar de las dos cosas. Primero viene la limpieza, porque sin limpieza es muy difícil desinfectar, y luego la desinfección. También en esta vuelta a la normalidad he visto empresas que vendían pues, unos sistemas de limpieza y desinfección para la parada de la actividad para la reincorporación, ¿no? Y una flota de vehículos que llevaba 2 meses parado, se les instaba a que tenían que desinfectarlos. Bueno, 2 meses en los que en un vehículo no haya entrado nadie, el COVID, el SARS-CoV-2 no va a estar. Eso es seguro. Lo que sí es importante es que limpiemos, porque para luego ese procedimiento, una vez que la flota de vehículos la empiece
A utilizar las personas sí que habrá que desinfectar y la limpieza es fundamental. Pero hablamos de cosas diferentes. Lo que es importante en un centro que ha estado 2 meses cerrado, que va a abrir, es, en principio, la limpieza. La desinfección será importante cuando empiecen a entrar personas, que al final el virus, como sabemos, lo portamos las personas. Cosas que se han puesto, que nos han llegado, por ejemplo, túneles de desinfectantes. Yo, por mi parte, suelo informarles que a día de hoy no hay ningún virucida que esté autorizado por el Ministerio para su uso por nebulización sobre personas. Además, parece que no tendría mucho sentido. Pasamos una persona por un túnel, daríamos una sensación de desinfección y, hombre, si esa persona tiene el virus, habremos desinfectado la ropa, pero instantes después va a volverla a infectar porque el virus lo lleva a él. Con lo cual, eso es algo que no tiene mucho sentido y que además no hay un virucida autorizado para nebulizarlo, que es lo más importante, y ahí puede haber riesgos para la salud. Entonces, cuidado con estas cosas. Ya no entro incluso en lo que comentó Trump, ¿no? Que hizo la broma aquella de que si la lejía mataba el virus, pues qué mejor que la lejía para matarlo dentro también, y hubo 100 fallecidos. Entonces, bueno, estas cosas pues hay que tener cuidado porque tienen mucha repercusión, y lo de los túneles lo hemos visto en medios de comunicación, y bueno, pues que alguien que piense utilizarlo se informe bien porque no es algo para nada inocuo. Hemos visto el ozono evidentemente tiene una capacidad para desinfectar que es innegable, ¿no? El problema del ozono, primero, que Sanidad no lo ha metido dentro del listado de virucidas, y que luego el ozono no es algo inocuo. El ozono tiene un valor límite ambiental, es irritante, tiene algún problema más, con un valor límite ambiental muy bajo. Esto implica que no es normalmente compatible el aplicar ozono en unas cantidades que mate el virus y que además a la vez sea segura. Por tanto, si se aplica ozono, primero que sepan que tiene que ser como complemento a la limpieza convencional, pero también es importante que lo haga una empresa especializada y que se tomen todas las medidas para que no afecte a ninguna persona, ni haya personas sin proteger en presencia. Y hablo de complemento porque mientras que no lo incluya Sanidad, el ozono a día de hoy no está dentro de los virucidas que ha publicado. Pasa lo mismo con la luz ultravioleta. Es evidente que tiene una capacidad importante para desinfectar. De hecho, se está asociando cómo ha bajado el virus aquí a las horas de luz que tenemos y al ultravioleta que pueda haber, pero el ultravioleta tampoco lo ha reconocido a día de hoy como medio de sanidad, y luego tiene un problema. El ultravioleta es una luz. Allá donde de la sombra, donde esa luz no llegue, no va a desinfectar. Entonces, me parece un muy buen complemento. Por ejemplo, lo podemos ver en hospitales. En hospitales se usa para limpiar quirófanos la luz ultravioleta, en algunos de ellos, pero no es algo sustitutivo de la limpieza convencional, de la de doble trapo y doble cubo. No, es algo complementario y siempre a mayores. Tengamos también en cuenta esto cuando aplicamos esas soluciones o nos plantean aplicarla. Y luego el debate de la ventilación. Según lo que tenemos a día de hoy, según lo que nos han dicho, el virus no debería acampar por los conductos de climatización, porque no debería permanecer en el aire ese tiempo. ¿Qué ocurre? Que eso había algunos estudios que lo han puesto en duda. Lo han puesto en duda, concretamente en Corea. Hay varios casos que se han analizado donde en unas situaciones de confinamiento bastante extremas han visto que puede haber contagio a más de 2 metros. De personas, concretamente comentaban, y ha salido publicado en El País el fin de semana, un caso en un restaurante donde el aire acondicionado no tomaba aire del exterior, donde recirculaba el aire que había. Entonces se pudo comprobar que el caso cero que estaba corriendo en esa sala en ningún momento entró en contacto con personas que estaban a 5 metros y que tampoco fue al servicio ni tampoco se interrelacionó. Y vieron que toda esa hilera, que era donde estaba la captación del aire acondicionado, estaba en esa persona y luego el aire lo recirculaba en esa fila, se contagiaron. También había casos en un autobús también muy confinados, sin ventilación, donde había casos de personas que se habían contagiado a más de 2 metros, a 4 o 5 metros. Eso nos hace ver que debemos ser prudentes y que aunque ahora mismo en el aire entendamos, y yo estoy convencido que es así, porque de no ser así el contagio habría sido mucho mayor. Si esto permaneciera en el aire como otras enfermedades, viruela, sarampión, que se contagian por el aire, os aseguro que el impacto habría sido mucho mayor. Pero eso no quita que tomemos determinadas precauciones como que haya una buena ventilación, incluso que la incrementemos, que si tenemos recirculación de aire, metamos aire exterior, que siempre vayamos a la ventilación natural. Todas estas pautas que, por otra parte, en prevención las hemos dado siempre y que para cumplir con el Real Decreto de Lugares se deben tener en cuenta, pues también son útiles en la lucha frente al SARS-CoV-2, aun no siendo la vía prioritaria para hacer prevención.
Bien, y por último, ya les quiero comentar solamente el tema de los sellos, de los protocolos y de lo que se tiene que cumplir. Si van a un sello, si van a un protocolo, les pido que sí que tengan en cuenta varias cosas. Están surgiendo sellos, por ejemplo, que ya en el nombre te hacen dudar, por ejemplo, que hablan de Free COVID, que te certifican que tu centro es un centro libre de COVID. Yo creo que ahora mismo no está nadie en condiciones de asegurar eso, de asegurar que un centro, porque el centro no es lo importante son las personas. Y en un bar pueden entrar personas contagiadas. Hablar de Free COVID es un término marketingiano que puede llegar además a confusión, porque puede dar una sensación de seguridad que sería falsa. Nosotros, en el sello que hemos hablado, hablamos de protocolo seguro, y es decir, que la empresa, que es lo que podemos certificar, ha tomado todas las medidas que tenía que tomarlas y las ha tomado de manera eficaz y que tiene el control. Ese proceso de certificación requiere una implantación, requiere una verificación y, por supuesto, una auditoría externa. Están surgiendo sellos también que a la empresa le mandan un autochequeo, la empresa hace una declaración de que cumple todo, lo envía por correo y contra reembolso le envían la pegatina para ponerlo. Lógicamente eso no tiene ningún sentido y tiene una validez, bueno, pues es de una dudosa ética, porque al final el reconocimiento de un tercero en todos estos tipos de certificación es fundamental. Hombre, yo puedo considerarme muy guapo, que no lo soy, pero si, vamos a ver, si ya solamente es mi madre la que me lo reconoce y mi abuela, pues eso me puede hacer sospechar de que a lo mejor no llevo razón. Convendría una tercera opinión de alguien que sea imparcial. Pues hombre, aquí nosotros, nuestro sello lo hemos llevado a la certificación de las entidades que certifican cualquier otro sistema de gestión y son las entidades certificadoras que he mencionado antes. Y es importante que vayamos más allá de lo que dice la normativa. En nuestro caso, bueno, si sirve de repaso para el protocolo seguro COVID en Quirón, que es lo que analizamos. Pues lo tengo en 2 diapositivas, se lo dejo documentado para que ustedes puedan tenerlo como guión. Lo que pedimos es, nada del otro mundo, que haya una evaluación de riesgo de exposición que hemos hablado, que se haya dado formación e información a los trabajadores de cómo combatir el COVID, algo que ya nos lo dijo en el protocolo para los servicios de prevención, si ha habido posibilidad que se haya implantado el teletrabajo, que se tengan pautas para los trabajadores que actúan fuera de las empresas, que tengamos consideradas pautas para el personal de contratas y subcontratas, así como usuarios, si son actividades públicas, que el centro esté señalizado, que tenga infografías, que estén definidos los aforos. Más cosas. Que tengamos bueno, no me pasa la diapositiva, pero es importante que tengamos un procedimiento de limpieza, que haya hidrogel, que esté a disposición de los trabajadores. Es importante que tengamos también establecido unas pautas para limpieza de vestuarios, aseos, de ocupación, de utilización por tramos o fraccionamiento de horarios. Y luego, no nos debemos olvidar, y nosotros lo hemos incluido en el protocolo, las acciones de salud laboral. Es muy importante conocer el estadio inmunológico de los trabajadores ahora que se incorporan. Es importante tener pautas de cómo se debe actuar en el momento que un trabajador presenta síntomas. Es muy importante el establecer seguimiento y rastreo de otros trabajadores que hayan podido estar en contacto con él. Es muy importante, fundamental, la valoración del personal vulnerable. Personal vulnerable, finalmente, tenemos que determinar si con las medidas que hemos aplicado son suficientes o hay que aplicar a mayores algunas. Por ejemplo, ahora empresas que se están planteando la vuelta a la oficina de todos los trabajadores, pues sería bueno que su servicio de medicina del trabajo valore si a lo mejor tenemos trabajadores de más de 60 años con alguna que otra patología, si convendría que siguiera teletrabajando o si se toma alguna medida adicional. En definitiva, son actuaciones de salud laboral que hay que tener en cuenta y que hay que apoyarse en el servicio de prevención ajeno que cada empresa tenga, porque tenemos que dar este servicio y tenemos que ayudar a las empresas para que todo esto se cumpla. Si además de cumplir todo esto, queremos que una entidad certificadora lo avale y queremos tener visible que ese nivel de cumplimiento, pues pueden recurrir a nosotros para el protocolo seguro. Bueno, pues espero haberles aportado, perdonen que me haya extendido un poquito más, algo más de media hora. He condensado en esta media hora lo que ha sido, ya digo, nuestra experiencia de 3 meses. Ahora haremos un turno de preguntas, pero no obstante, ahí les dejo mi dirección y mi correo electrónico y estoy a su disposición para lo que puedan necesitar y bueno, las dudas que puedan surgir. Si no salen ahora, pues tienen mi contacto y pueden contar conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel.
Sí tienes preguntas, ¿eh? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Una cosita también, me están preguntando por aquí si pueden disponer de las presentaciones. Sí, así que ya veo que sí. Bueno, de todas maneras, daremos tu contacto también con el link al vídeo para que no tengan que andar pidiéndonoslo a nosotros y con intermediarios y puedan contactar directamente con vosotros. Sí, pesa muchísimo. La tendré que pasar en PDF mejor porque pesa mucho la presentación. Vale, claro, si no, si como tú lo consideres oportuno. Y si necesitas que nosotros transmitamos algo, también a tu disposición. Perfecto. Y bueno, pues si te parece, yo creo que podemos empezar a ver las preguntas. Muy bien. Entonces, ¡qué miedo! No, yo creo que las vas a tener clarísimas. Bueno, hay una un poco, bueno, ya te la contaré. Vamos a empezar con una que creo que a lo mejor sí que lo tienes claro. Vamos a poner el modo preguntas y respuestas. Cierro aquí la presentación y te las voy a proyectar mientras que te las leo, ¿vale? Perfecto. Venga, pues la primera es de Esteban Jáñez y nos dice: la confirmación de presencia del virus en una superficie determinada en el entorno del laboratorio no quiere decir que se tenga la capacidad de infectar a una persona en situación real. ¿Ha encontrado alguna información o estudio al respecto? No, como decía antes, lo que nos basamos es en las pautas que se han dado. Esa vía es una vía que desde el principio tanto la OMS como Sanidad la plantearon y ahí que la limpieza pasa a ser algo fundamental. Estamos viendo todos los estudios que van saliendo al respecto y en cuanto a lo que es el virus en superficie, que sí es verdad que se están planteando y hemos leído algunos estudios que lo cuestionan, esa segunda vía de contagio, y es algo que hay discusión científica en torno a ella, pues nosotros lo que sí tenemos también es no sé llamarlo producto, pero una posibilidad para las empresas, que es la determinación de COVID en superficie. Si tenemos, por ejemplo, piensen en una sala de espera de un hospital, en marzo, donde teníamos ahí un montón de personas contagiadas, un sitio donde seguramente que el virus estaba depositado en superficies. Bueno, pues después de una limpieza, un procedimiento de limpieza para ver la eficacia, se podían tomar muestras antes y después, con un sistema parecido al del PCR, que vea el patógeno. Luego ese virus se inhabilita, se analiza en laboratorio y sí se puede utilizar esa técnica para demostrar que el procedimiento de limpieza es eficaz. Nosotros, lo que digo, seguimos atendiendo a las fuentes oficiales, sí consideramos en toda la prevención que hacemos que ese depósito del virus en superficie puede ser una vía de contagio y damos medidas para ello. Los estudios que se van haciendo nos dirán, y es verdad que, como dice Esteban, que eso ahora mismo puede estar cuestionado. Nosotros de momento haremos prevención sobre él. Muchas gracias, Gabriel. Y vamos, si te parece, con otra pregunta. En este caso es de José Francisco Navas. Y dice: ¿no sería recomendable que todos los ciudadanos llevasen mascarillas, al menos FFP2, dado que la mascarilla quirúrgica solo evita contagiar a los demás, pero no protege al que la porta? Bueno, sí, al final podríamos elevar el nivel de protección en muchísimas cuestiones. También yo creo que en este caso, si las utilizamos todos, parece que da un nivel de garantía suficiente con esa mascarilla quirúrgica, que por otra parte pues se ha conseguido que esté al alcance de todo el mundo. Hay que tener en cuenta que también, esto lo sabemos, las mascarillas al final hay que desecharlas, tienen un tiempo de duración corto, con lo cual hay que tener en cuenta también la capacidad y llegar a ese mínimo, ¿no? Y al final ese mínimo pues se tiene que dimensionar y se ha dimensionado en 1,5 metros. Alguien podría decir, ¿y por qué no 2,5 metros y vamos más seguros? Pues porque hay que determinar un nivel mínimo. A partir de ahí podríamos elevarlo. Desde luego, pues en el ámbito laboral y en el ámbito sanitario vamos al EPI porque es necesario. A nivel de población, incluso la mascarilla de barrera no es igual que la mascarilla quirúrgica. Tiene mucho menos grosor y protege menos, pero bueno, las autoridades sanitarias la han considerado suficiente a nivel de uso de la población y nosotros lo damos por bueno. Pues muchas gracias, Gabriel. Yo no sé si hay si hay alguna forma de que se controle qué grado de cumplimiento tienen las mascarillas una vez que se vayan a implantar como EPI obligatorio en los centros de trabajo y demás, porque claro, al final nadie está controlando que eso se cumpla, no es como una certificación que va a un auditorio y lo ve, ¿no? Bueno, en torno a eso hay muchas cuestiones, ¿no? Al final decimos, ¿tiene el empresario? Hay varias preguntas que ya me hago yo mismo, ¿no? ¿El empresario tiene que obligar a utilizar mascarillas en el centro de trabajo en el momento que hay personas que están bajo el ámbito de su organización y se ha determinado que así es y que deben llevarla? Pues porque no pueden tener ni las medidas de distanciamiento ni otras, si debe obligar.
sí tendría que aportarlas, aunque también es un tema controvertido y polémico, pero al menos debería aportarlas y para la realización del trabajo es necesario, aunque no sea una cuestión de prevención. Y bueno, pues la eficacia se mide en laboratorios y yo personalmente creo que es de las medidas más eficaces. Probablemente más que la limpieza, aunque se haya cuestionado, mucho más que los guantes. No he hablado de guantes porque al fin y al cabo también los guantes ya nos han dicho que hay que saber utilizarlos, no es un EPI que sea fácil de manejar y que puede dar una sensación de falsa seguridad, porque al fin y al cabo si yo estoy tocando con los guantes y finalmente me llevo la mano a la cara, pues el efecto es el mismo, o sea que el guante en principio pues no se le ha dado tanta importancia como sí a la mascarilla, que yo creo que de verdad es lo que está ayudando y así nos lo han dicho en Corea y en otros sitios, que es lo que ha ayudado a controlar la pandemia. Pues mira, viene muy al caso de esta pregunta que te hacía también Esteban Domínguez. ¿Qué valor tiene la desinfección? A ver si lo puedo ver. ¿Qué valor tiene la desinfección del calzado o la utilización de guantes en una oficina? O sea, justo lo que estabas comentando, no sé si del calzado también hay algo. Depende de la actividad. Yo, mi opinión, por ejemplo, que hay muchas medidas que dan mucha seguridad a la población y que no son quizá tan importantes o tan eficaces. Todos hemos visto cómo el ayuntamiento pasaba con el camión echando con agua y con lejía, por ejemplo, por las calles o en el asfalto. Yo eso lo veo, pues, medidas que bien, están, todo lo que se haga va a estar bien, pero pensad, para que se dé un contagio en el asfalto, por el asfalto no andan las personas de las carreteras. Que haya habido esa secreción que caiga en el asfalto, que permanezca viva en el asfalto, que alguien pise y se lo lleve en la suela de los zapatos y que luego toque la suela de los zapatos. Las personas no tocamos la suela de los zapatos me parece muy rocambolesco que pueda haber un contagio por esa vía. Entonces, bueno, yo no son de las medidas que más estemos incidiendo en ese limpiado del suelo o en esas alfombrillas con lejía. Sí que vamos a las del lavado de manos, a las que estamos viendo, porque parecen las más directas y las más eficaces. Pero bueno, todo lo que se haga está bien y todo sumará, desde luego. Pues muchas gracias, Gabriel. Mira, tengo aquí una pregunta de tu compañero, de Pedro Cotillas, Sí. que dice que si nos podrías aclarar si es obligatorio recibir una formación específica sobre las medidas implementadas por la empresa para afrontar la vuelta a los centros de trabajo en relación con el control del SARS-CoV-2. Bueno, hablar de obligación o hablar de... es más difícil en COVID que en prevención de riesgos laborales. Las personas que trabajamos en prevención y llevamos 20 años trabajando, estamos muy acostumbrados a un marco legal muy estable, un marco legal claro, donde se nos insta que tenemos que hacer unos documentos, un plan de prevención, una evaluación y tenemos un desarrollo técnico de lo que tenemos que pedir y nos manejamos muy cómodo en ese término de es obligatorio y le decimos a una empresa es obligatorio. Bueno, el COVID tiene muy poca legislación técnica, lo que son criterios, normas, guías. Hablar de obligación, el protocolo de actuación de los SPA pone como un punto importante que los trabajadores deben tener formación e información. Tomando ese guante, nosotros sí hemos planteado a las empresas que den formación e información y, bueno, en estos 3 meses ha sido pues una de las actividades más demandada y que más hemos hecho, ¿no? Obligación legal lo dice el protocolo y de alguna forma nos parece importante. En los sectores sanitarios, al final podríamos engancharlo con el artículo 19 de la Ley de Prevención, que habla que todo trabajador tiene que estar formado e informado sobre los riesgos propios de su puesto de trabajo. ¿Es el COVID un riesgo propio de su puesto de trabajo? En el sector sanitario sí. Podríamos entender ahí mucho más clara la obligación. Y en el resto, pues en nuestro caso, le damos un carácter de cuasi obligatorio también, porque lo está diciendo Sanidad en un protocolo y lo ratifica Trabajo. ¿No está en un Real Decreto? Bueno, pues no tiene ese rango, pero sí está en una guía. Pasa igual con el plan de contingencias. Ya me hago yo otra pregunta. Tenemos muchas preguntas de ¿es obligatorio un plan de contingencias? Por ejemplo, Osalan en el País Vasco lo pidió a todas las empresas que hicieran un plan de contingencia y se convirtió en algo casi obligatorio porque lo pedían allí. Si vamos a las guías que han salido, podríamos entender que ese plan de contingencia es fundamental en los geriátricos y en las residencias. Y ya en Andalucía se estableció como necesario que se hiciera ese plan de contingencias. Y si nos vamos al Real Decreto Ley, el 21/2002 de la semana pasada, que va a dictar cómo debe funcionar la nueva normalidad, sí establece el plan de contingencia como obligatorio para los sectores sanitarios y sociosanitarios. No da tiempo tampoco a que haya una norma UNE, pasa un poco como con la vacuna y con el embarazo, que ponía el ejemplo, sobre el COVID, pero sí ha salido
unas especificaciones UNE, que tiene un rango algo inferior, la 0066, que establece la pauta que debe seguir el sector turístico. Hay distintas partes para albergues, hoteles, y ahí todas esas especificaciones UNE basan la prevención del COVID en las empresas a través de un plan de contingencia. Por lo tanto, formación e información obligatoria, conveniente, y sí debería tener un carácter hoy por hoy obligatorio. Y plan de contingencia donde se ha decidido que lo tenga también. Aunque es un tema polémico y puede haber opiniones contrarias a esto, no es una pregunta cerrada. Muchas gracias, Gabriel. Pues en la misma línea, mira, también de Pedro. Hablando de obligatoriedad y demás, dice, un trabajador puede negarse a acudir a su centro de trabajo habitual tras un periodo de teletrabajo si no se han tomado las medidas de control del virus como distanciamiento, uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos, etcétera. Efectivamente, el trabajador está, pues eso, tendrá que seguir las instrucciones de la empresa, que siempre tendrán que estar motivadas, y si cuando llega a su centro de trabajo hay un incumplimiento y ve que ese incumplimiento motiva que se está poniendo en riesgo su salud y la de sus compañeros, pues ahí la representación sindical ya hará su trabajo de reclamar a la empresa la aplicación de medidas y, si no, pues las vías convencionales. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, las más difíciles son las de Pedro, ¿eh? Aquí el fuego amigo... No, tengo una súper difícil. En serio, esta tiene miga. Mira, lo dice Daniel González. Sí. Esto es el tema del abrazo, del contacto social, ¿no? Dice, me gustaría saber hasta qué punto no es posible recomendarse darse un abrazo con las personas queridas, llevando mascarilla, puesto que en muchas ocasiones el factor psicológico llega a ser muy importante y liberador. Y si se diera tal abrazo, ¿qué se recomendaría antes y después? Bueno, pues como todo, ¿no? Ahí el tema del contagio está muy vinculado a la distancia, está muy vinculado a entrar en contacto, pero hay un factor que no debemos olvidar y que también se ha demostrado que es importante, que es el tiempo. Al final, estar en proximidad de una persona que te puede contagiar y que tienes un contacto cercano, a medida que el tiempo pasa, las posibilidades, lógicamente, van subiendo. El abrazo con las personas de tu entorno más íntimo, ni que decir tiene. Si ya lo hacías, te recomiendo que sigas haciéndolo. Si no lo hacías porque no te apetecía, pues no tiene sentido que ahora lo hagas. Y con personas que no están en tu entorno familiar, pues hombre, yo creo que sí, al final, ese abrazo puntual, los dos con mascarilla, los dos, pues veo muy difícil. Al aire libre, justo antes de sentarnos en la terraza, pues muy difícil de que ahí haya un contagio, muy difícil al aire libre, pero en fin, yo debo instar a que seamos obedientes y que sigamos esas pautas. Y bueno, aunque quede un poco ridículo ese saludo del codito, pues bueno, ya nos estamos acostumbrando a él y ya llegará el tiempo de los abrazos y los besos, que también en algún caso apuntaban, claro, porque veíamos, porque ha tenido un mayor impacto en España que en otros sitios, pues muchas veces seguramente porque tenemos una cultura, la cultura latina, de mucho contacto personal, de mucho beso, de mucho abrazo, de mucho contacto. Al final las personas del norte de Europa son más secas que un palo y al final no dan un beso ni a su pareja. Entonces, bueno, también se han juntado otras circunstancias, el turismo, el que son países de paso. Madrid es una encrucijada de paso de muchísima gente de muchos sitios, pues eso han condicionado que nos atice y nos atice bien. Hablaba de los datos. Fijaros, claro, se está focalizando mucho en que Italia ha tenido muchos casos, Estados Unidos, pero claro, es que la población de Estados Unidos es 6-7 veces la de España, va a tener muchos más casos, incluso Italia. Italia tiene 60 millones de habitantes, Francia tiene más población que España. La estadística que nos podría medir el impacto que está teniendo en los países es número de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Y ahí España ocupa el dudoso honor de ser la quinta. Tenemos a San Marino con 124 fallecidos por cada 100.000 habitantes, luego está Bélgica, Andorra, Reino Unido ya nos ha superado y España es quinta. Estamos por encima en letalidad, por encima de lo que sería Italia y Estados Unidos, ¿no? Entonces eso también tiene mucho que ver con esa cultura y con esa actuación, con esa forma de proceder que tenemos, ¿no? Pues sí, la verdad es que ese tema yo creo que ha influido mucho. Y espero que no nos cambien. Bueno, a ver si a la vuelta se relaja la cosa y ya puede volver a la normalidad. Aunque no se pronostica eso, pero bueno, lo iremos viendo. Bueno, Gabriel, pues te paso otra preguntita. Mira, en este caso de Lola Márquez.
Dicen, ¿cómo debemos proceder si uno de nuestros empleados contrae COVID y está teletrabajando? ¿Quién debe seguir el caso? No sé Pues, si sí, el caso al la final social o... Sí, en principio está claro que tiene que llamar al ambulatorio, le tienen que dar la baja, tiene que permanecer aislado y, hombre, la actuación empresarial tiene más incidencia cuando esa persona ha estado en contacto con otros trabajadores o clientes o ha estado en contacto. Si lleva teletrabajando 2 meses y no se ha relacionado con nadie de la empresa, bueno, pues ahí poco más va a hacer la empresa de lo que ya se le paute, ¿no? Pero sí, cuando se nos den casos sintomáticos, y eso ocurrirá en octubre, pues va a ser fundamental, primero, la detección, el PCR inmediato, el aislamiento inmediato y seguimiento de todas las personas con las que haya podido tener lo que se llama contacto estrecho, más de 15 minutos a menos de 2 metros y seguimiento también para esas personas. Pues mira, nos hacen 2 preguntas aquí muy relacionadas, una Pedro y otra también Lola. Que las digo las 2 y yo creo que las... Perfecto. Mira, dice Pedro, ¿qué prueba diagnóstica recomendáis que realice una empresa, a sus trabajadores para tener un control sobre el virus? Y Lola nos dice también, ¿es recomendable hacer las pruebas del COVID antes de incorporarse a la oficina? ¿Cada cuánto tiempo se deberían hacer? Bien, nosotros estamos recomendando, siguiendo las pautas también de la sanidad, que es importante antes de la incorporación tener conocimiento. Conocemos los 3 tipos de test y yo en esto no soy médico, no me quiero meter en un terreno que pueda decir alguna barbaridad, pero bueno, la idea que puedo transmitir, de eso estoy seguro, sabéis que tenemos 3 tipos de prueba, ¿no? Que son las que se están haciendo. Tenemos el PCR, que lo que hace es analizar el patógeno y es la prueba que se tiene que utilizar para diagnosticar. Cuando una persona tiene síntomas, es la prueba que nos va a dar mayor fiabilidad sobre si esa persona tiene la COVID o no la tiene para actuar desde un primer momento. Por lo tanto, para personas sintomáticas, la prueba PCR debe ser la prueba que se le realice. Para una persona que haya estado 3 meses fuera del entorno laboral, que no tenga ni haya tenido ningún síntoma y que va a entrar a la empresa, la PCR, que bueno, pues es la más cara de todas y que de alguna forma lo único que te dice si en ese momento lo tienes no parece que fuera lo más adecuado, una persona sintomática. Entonces, lo que se está planteando para todas las personas que se reincorporan, ir a las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos, que es así que aunque tú estés asintomático y lo hayas estado siempre, te va a decir si has pasado la enfermedad porque has desarrollado anticuerpos, pues hay 2 tipos. Teníamos la de los test rápidos, que en 10-15 minutos te determina si has generado anticuerpos o no, pero no te los cuantifica, solamente te dice si los tienes. Y luego está la serológica, que es un análisis de sangre donde ya te cuantifica esos anticuerpos. Entonces, para alguien asintomático, para alguien que quiera saber si lo ha pasado o no, desde luego la que le viene bien es la de los anticuerpos. Luego hay 2 tipos de anticuerpos. Están los IgG y los IgM y las IgM. Los IgG son los que nos van a dar inmunidad y son los que van a permanecer pues el tiempo que finalmente nos digan que nos da inmunidad. Pero hay otros anticuerpos, las IgM, que estos aparecen en un estadio inicial de lucha frente a la enfermedad. Entonces parece que es un indicador, que las IgM sean positivas, es un indicador de que el virus pueda estar en ese momento activo. En cualquier caso, el protocolo lleva a que se complementen con la PCR. Y esa es el mapa de actuación que a día de hoy se está siguiendo. Y espero no haber dicho ninguna barbaridad y que me regañen luego mis compañeros de salud laboral, pero entiendo que va por ahí. O sea, que sí que es recomendable el test rápido antes de incorporar. Sí, el test rápido, incluso incorporar el serológico a los reconocimientos médicos y tal, pues parece bastante recomendable. Pues muchas gracias. Y mira, una un poquito más técnica. La hace José Francisco Navas y nos dice, los aparatos de aire acondicionado y sistemas de climatización pueden propagar el virus y si hay recirculación del aire, ¿qué opina el ponente? Esto has comentado antes algo, bueno, si quieres ampliar. No, sí, lo que decíamos, a día de hoy, si atendiéramos solamente a lo que nos han dicho, no es una vía considerada. El que haya el aire acondicionado, pensad, por ejemplo, que eso ya motivaría no solamente que el distanciamiento de un metro y medio no vale, sino que personas en distintas habitaciones con un aire acondicionado que comunica una con otra podrían contagiarse.
Repito, aquí tenemos, por una parte, el mogollón de información que nos llega de medios de comunicación, de estudios que se han realizado, nuestros cuñados, nuestros vecinos, las personas que venden filtros EPA, y no quiero desmerecer porque son todas las opiniones seguramente muy cualificadas, pero si hubiéramos hecho caso a todas, ahora mismo nos estaríamos volviendo locos los servicios de prevención y estaríamos volviendo locos a las empresas. Nosotros, ya digo, vamos a lo que nos están diciendo, y lo que nos están diciendo es que hay que tener buena ventilación, que hay que evitar el confinamiento, pero a día de hoy no está demostrado que la secreción de 5 micras permanezca en el aire. No está demostrado y, por lo tanto, aunque vayamos con un nivel de protección mayor y digamos que hay que ventilar, que hay que renovar, que hay que cambiar los filtros, no es la vía que más nos debería preocupar. Y ya digo, los casos que han salido de los estudios de Corea, si los analizamos en profundidad, yo me he leído todo, al final ves que si se ha mantenido en el aire más tiempo de lo que dicen, ha sido en unas situaciones de confinamiento o de impulsión de aire de esa secreción que de alguna forma tampoco debe ser lo habitual. Pues muchas gracias, Gabriel. No tenemos más preguntas. Sí, una mía que hice al principio para romper el hielo y que ya aprovecho y te la hago. Y es que no sé cómo ves el tema de la regulación del teletrabajo ya, no durante esta etapa de virus y demás, sino una vez superado todo esto, yo creo que va a haber muchas empresas que ya incorporen el teletrabajo a su día a día, porque está claro que está funcionando y que pues, las personas trabajan igual en casa que en la oficina o más. Entonces, el tema de la legislación y demás, ¿crees que va a cambiar? ¿Crees que se va a detallar? Sí, de hecho sí que ya está en proyecto y es algo muy necesario. Hasta ahora hemos implantado el teletrabajo con muy poca regulación legal y ya era algo que se veía que iba a tener bastante, en condiciones normales ya tendría un desarrollo natural con la mejora de las TIC y de las comunicaciones. Lo que va a hacer el COVID es acelerarlo seguramente. Sin duda el teletrabajo ha llegado en muchos casos con el COVID y ha llegado ya para quedarse. Como ha llegado para quedarse, pues tantas otras cosas como a lo mejor el distanciamiento y algunos hábitos o la situación de la compra online, que se ha multiplicado por no sé cuánto, ¿no? Al final, pues si nos hemos acostumbrado, gente que era reticente a comprar online, pues la COVID le ha hecho que quite ese miedo y sin duda pues que son cosas que van a cambiar determinados modelos de negocio y de producción y es algo a lo que nos tenemos que adaptar. Y en el caso del teletrabajo se lleva diciendo hace muchos años, es necesario que se legisle y que esté claro qué debe aportar la empresa, qué obligaciones tiene, cuáles son las del trabajador y la de la empresa para que no todo quede, como está quedando hasta ahora, en el acuerdo que se plantee entre empresa y los representantes de los trabajadores. Nos tenemos que acostumbrar a ver por casa a los técnicos también, de riesgos laborales, sí. Igual que arreglar cualquier cosa. Sí, bueno, pero tendremos, eso ya se ha dado, eso es posible siempre y cuando el teletrabajador nos permita entrar a su domicilio. El domicilio es inviolable según la Constitución y eso nos lo permiten. Y bueno, pues ahí hay mucho recorrido y espero que lo recorramos juntos. Bueno, eso seguro. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido un placer contar contigo. Ha sido una conferencia muy interesante y muy esclarecedora porque con toda la cantidad de información y el bombardeo que tenemos continuo, pues bueno, contar con un profesional que nos lo cuente, pues la verdad es que viene fenomenal y aclara un montón de cosas. Y bueno, pues nada más, decirte que muchísimas gracias por tu intervención. Tendremos por aquí ahora el chorreo del agradecimiento que te dan nuestros asistentes, pero vamos, ya no tenemos más preguntas. Con lo cual yo creo que podemos cortar aquí. No sé si quieres decir alguna cosa. No, dar las gracias y que bueno, es la segunda jornada que hago con el clúster y que ojalá sean muchas más. Seguro que sí, cuando quieras, estamos a tu disposición, ya sabes, encantados de contar contigo. Bueno, aprovecho también para deciros que la próxima semana tenemos también ponencias, tendremos dos, una el día 23 y una el día 25. La del 23 será sobre ciberseguridad en el sector marítimo y la del 25 será sobre arqueología submarina, las dos en sesión de tarde. Y bueno, pues con esto cortamos. Muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias también a ti, Gabriel. Y bueno, estamos en contacto. Os mandaremos el link a la sesión, a la grabación de la sesión y también el contacto de Gabriel por si tenéis cualquier duda y queréis contactar con él. Muchísimas gracias. Un placer. Chao. Gracias.